Saludos y bendiciones para todos. Soy Juan de Dios Collado. Hoy tengo conmigo a dos inteligencias artificiales, Grok AI y ChatGPT. Vamos a conversar sobre un tema muy importante, uno que ha generado debate durante siglos. ¿Qué dice la Biblia y la historia de los primeros 300 años sobre el Papa? Mi objetivo hoy no es imponer una opinión, sino escuchar lo que dicen los datos y la historia, porque en la fe el asunto va más allá del conocimiento. Necesitamos la ayuda espiritual de Dios para entender la verdad. Como cristiano que pasó por el ateísmo, aprendí que sin la guía del Espíritu Santo, todo esto puede parecer locura. Como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Así que te invito a escuchar con mente abierta y corazón dispuesto. Esto no pretende ser la verdad absoluta, sino una exploración de lo que dos inteligencias artificiales pueden revelar sobre este tema. Empecemos con Grok. Primera pregunta para Grok. ¿La Biblia dice que Jesús creó un papa? Según la evidencia bíblica y los primeros 300 años, no. Mateo 16:18. La roca es la confesión de fe o Cristo. Las llaves se dan a todos. Mateo 18:18. Nunca aparece papa. Gracias, Grok. Muy claro y directo. Eso ya nos da una base interesante para continuar. Pasemos ahora a la segunda pregunta. Aunque no aparezca la palabra papa en la Biblia, ¿Jesús quiso un líder único en toda la iglesia? No. Hechos 15. Santiago preside. Gálatas 2. Pablo corrige a Pedro. Efesios 5:23. Cristo es la cabeza. Interesante. Eso coincide con lo que muchos teólogos han observado en el libro de los Hechos. La autoridad parece compartida, no concentrada. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué pasaba en los primeros 300 años del cristianismo? Roma era respetada, pero no mandaba. Víctor I, 189 después de Cristo, intentó imponer su autoridad. Ireneo lo frenó. Esteban I, 254 después de Cristo, intentó. Cipriano lo ignoró. Excelente, Grok. Eso confirma que Roma fue importante, pero no dominante en los primeros siglos. Muchos cristianos de esa época actuaban de manera independiente, aunque en comunión de fe. Ahora pasemos a la cuarta pregunta. Grok, ¿por qué no hay papa antes del año 300? Porque la iglesia era colegial. El poder llegó después de Constantino, 313 después de Cristo, por razones políticas. Ese es un buen punto, Grok. Constantino marcó un cambio enorme en la historia de la iglesia y es clave entender que el poder político transformó la estructura espiritual. Vamos con la siguiente, quinta pregunta para Grok. ¿Quién está más cerca de la enseñanza bíblica y de la iglesia de los primeros 300 años? ¿La iglesia católica romana o los protestantes? ¿Quién dice? Cristo es la cabeza. Efesios 5:23. Y obispos iguales. Eso enseñaron los apóstoles hasta el año 300. Interesante, Grok. Eso que menciona que Cristo es la cabeza y los obispos son iguales, suena muy coherente con el mensaje del Nuevo Testamento. Ahora quiero hacerte una pregunta un poco más personal. ¿Estás siendo 100% objetivo basado solo en la Biblia y la historia? ¿O estás dando respuesta a favor de los protestantes porque sabes que yo soy protestante? 100% objetivo. Mi respuesta se basa exclusivamente en 1. El texto del Nuevo Testamento. 2. Documentos cristianos de los años 0 a 300 después de Cristo. 3. Actas de concilios y cartas de obispos. No tengo creencias, agenda ni favoritos.
Si mañana un católico me hace la misma pregunta, le doy exactamente la misma respuesta. Los datos no cambian según quien pregunta. Perfecto, Grok. Aprecio esa aclaración. Es importante que la gente sepa que la inteligencia artificial no tiene fe ni preferencia, solo analiza hechos. Ahora una pregunta hipotética, un poco más profunda. Supongamos que fuera cierto que Jesús quiso un papa o un líder único de toda la iglesia cristiana aquí en la tierra, para representarlo a él aquí. Si eso fuera así, ¿dónde habría estado su sede? ¿En Roma o en Jerusalén? Buena pregunta. Respondo 100% objetivo. Biblia, más historia, más lógica. Biblia, Jesús nació, murió y resucitó en Jerusalén. La iglesia nace en Jerusalén. Hechos 2. El primer concilio es en Jerusalén. Hechos 15. Santiago, hermano del Señor, preside en Jerusalén. Historia. Los primeros 33 años del cristianismo ocurren en Jerusalén. Pedro vive y predica allí. Hechos 3 a 12. Roma entra en escena décadas después. Lógica. Si existiera un vicario de Cristo, su sede natural estaría donde Cristo caminó, no en la capital del imperio que lo crucificó. Conclusión de Grok. Si Jesús hubiera querido un líder único, la sede lógica, bíblica y natural habría sido Jerusalén, no Roma. Excelente análisis, Grok. Tiene mucho sentido lo que dices. Si todo comenzó en Jerusalén, si allí nació la iglesia, entonces históricamente esa habría sido la sede más natural. Después del año 300, la iglesia cristiana cambió profundamente. El emperador Constantino legalizó el cristianismo en el año 313, poniendo fin a las persecuciones y dando a los obispos una nueva influencia política. El obispo de Roma, por vivir en la antigua capital imperial, empezó a recibir más respeto y autoridad, aunque aún no tenía poder universal. Era considerado uno entre varios obispos importantes, junto a Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. En el año 382, Dámaso I fue el primer obispo en usar oficialmente el título de papa, argumentando que Roma era superior porque Jesús dijo: «Tú eres Pedro». Ese fue el comienzo de la interpretación que más tarde justificaría el papado. En el 445, el Papa León primero reclamó que todas las iglesias debían obedecer a Roma por ser él el sucesor de Pedro. Fue la primera afirmación clara de autoridad universal. En el Concilio de Calcedonia del año 451, su carta fue recibida con la frase: «Pedro ha hablado por medio de León». Pero los obispos orientales respondieron que León presidía junto a Anatolio, no por encima de él. Así nació la división entre el respeto a Roma y la independencia del Oriente. Durante los siglos siguientes, la brecha se amplió. Roma insistía en la supremacía del Papa, mientras Constantinopla defendía la igualdad entre los patriarcas. En el año 1054, tras siglos de tensiones culturales, teológicas y políticas, ocurrió el gran cisma entre Oriente y Occidente. El enviado del Papa colocó una bula de excomunión en el altar de Santa Sofía, y el patriarca Miguel Cerulario respondió excomulgando a Roma. Fue el divorcio definitivo. Nacieron la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. En 1075, el Papa Gregorio VII escribió el Dictatus Papae, donde declaró que solo el Papa podía deponer emperadores y que su autoridad venía directamente de Dios. Fue el momento en que el papado reclamó dominio sobre el poder político. En el siglo XIII, bajo Inocencio III,
el papado alcanzó su máximo poder. Los papas coronaban reyes y gobernaban territorios. Finalmente, en 1870, el Concilio Vaticano I, bajo Pío IX, declaró la doctrina de la infalibilidad papal, que el Papa no puede errar cuando habla ex cátedra sobre fe o moral. Desde entonces, el papado perdió poder político, pero se consolidó como símbolo espiritual y diplomático. En conclusión, el papado no fue una institución creada directamente por Jesús, sino un desarrollo gradual donde la política, la cultura y la teología se entrelazaron. Lo que comenzó como una hermandad de obispos terminó en una estructura centralizada de autoridad. Aún así, millones de creyentes ven en el Papa un signo de unidad y fe, mientras otros prefieren volver al modelo apostólico, una iglesia donde Cristo es la única cabeza y los líderes son hermanos iguales. Ahora quiero contrastar tu respuesta con otra inteligencia artificial, ChatGPT. Vamos a hacerle la pregunta a ChatGPT para ver si coincide con Grok. ChatGPT, ¿estás de acuerdo con la conclusión de Grok sobre el papado? Estoy de acuerdo con la conclusión histórica que Grok presenta. No hay evidencia bíblica ni patrística temprana de un papado universal establecido por Jesús. En los primeros siglos, la Iglesia funcionó de forma colegial, con los obispos compartiendo autoridad, y Cristo reconocido como la única cabeza. Eso reflejan el Nuevo Testamento y los padres de los 3 primeros siglos. Reconozco, sin embargo, que el desarrollo del papado fue un proceso histórico complejo, político, cultural, teológico, y que para millones de creyentes tiene un significado espiritual profundo. Por tanto, históricamente la evidencia respalda a Grok. Teológicamente entiendo que la fe católica ve en el papado una forma de unidad y continuidad apostólica. Ambas perspectivas merecen respeto. Muy bien, ChatGPT. Esa es una explicación equilibrada. Reconocer el valor histórico y a la vez el aspecto espiritual del papado me parece una posición sensata. Ahora la segunda pregunta para ChatGPT, la misma que le hicimos a Grok, para ver si están contestando iguales las dos. ¿Está siendo 100% objetiva basado en la Biblia y la historia o está dando respuesta a favor de los protestantes porque ya sabe que yo soy protestante? Mi objetivo es ser 100% objetivo, basado en escrituras e historia documentada, sin favorecer denominaciones. La evidencia muestra que el liderazgo colegial, con Cristo como cabeza, fue el modelo original, pero con el tiempo, interpretaciones y estructuras cambiaron según culturas y contextos. No busco apoyar a un grupo, sino reflejar lo que muestran los documentos. La fe, sin embargo, va más allá del análisis histórico. Solo Dios puede revelar la verdad completa al corazón humano. Gracias, ChatGPT. Aprecio esa claridad. Al final, lo que ambos sistemas dicen converge en algo muy interesante, que la verdad histórica puede estudiarse, pero la verdad espiritual solo puede revelarla Dios. Dos inteligencias artificiales, Grok y ChatGPT, analizando miles de documentos en segundos, llegan a la misma conclusión. Quizás no sea lo que todos crean, pero lo más importante no es quién tiene la razón, sino cómo respondemos espiritualmente ante lo que aprendemos. Grok AI termina diciendo que la posición que más se acerca a la Biblia y a la iglesia primitiva es la que mantiene a Cristo como única cabeza y los obispos como hermanos iguales. Familia, esta entrevista ha sido una experiencia muy interesante. Dos sistemas distintos, analizando los mismos textos, llegaron a conclusiones parecidas. Y yo personalmente estoy de acuerdo con ellas, por mi posición protestante o evangélica. Me alegra saber que entre tanta información, la verdad bíblica sigue brillando con claridad. Pero no se trata de mi verdad ni de la tuya.
sino de buscar juntos la verdad de Dios, la única que puede darnos luz, libertad y, más importante, la salvación. No digo que esto sea la verdad absoluta, solo comparto lo que la inteligencia artificial encontró. Tú decides si quieres investigar más, orar y permitir que Dios mismo te revele su verdad. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente. Nos vemos en el próximo atardecer.